Buenos días. Vamos a trabajar ahora con la descomposición factorial, desarrollando factor común, monomios, polinomios por agrupación de términos, diferencias de cuadrados perfectos y trinomio cuadrado perfecto. Factor común monomio. Entre los coeficientes se halla el máximo común divisor, o sea, el mayor número que le divida a las cantidades dadas, y en la parte literal, por observación, el factor común con su menor exponente. Luego se procede a dividir todos los términos de la expresión por el factor común. Ejemplos: tenemos una expresión algebraica entre a cuadrado y 2a, el factor común es a cuadrado dividido a me da a, y 2a dividido a da 2. Entonces queda a por a más 2. Tenemos 10b menos 30 ab cuadrado, el factor común es el máximo común divisor entre las cantidades dadas. El mayor número que le divide a 10 y a 30 es 10, porque también le divide 2 y le divide 5. Pero el mayor número que le divide a los 2 es 10. Entre b y b cuadrado, el de menor exponente es b. Entonces el factor común es 10b. Empezamos a dividir. 10b dividido 10b me da 1. Menos 30 dividido 10, 3. A no tengo con quién dividir, copia igual, y b cuadrado dividido b me da b. Entonces 10b por 1 menos 3ab es el resultado. Tercer ejemplo, tenemos una expresión algebraica entre 10, 5 y 15. El mayor número que le divide a los 3 es 5. Entre a cuadrado, a y a cubo, el de menor exponente es a. Empezamos a dividir. 10 dividido 5 es 2. A cuadrado dividido a me da a, 2a. Menos dividido más menos. 5a dividido 5a son las mismas cantidades, me da 1. Más dividido más me da más. 15 dividido 5, 3. Y a cubo dividido a es a cuadrado. Se restan los exponentes. Entonces 5a por 2a menos 1 más 3a cuadrado es el resultado. Otro ejemplo, tenemos una expresión algebraica donde hallamos el máximo común divisor o buscamos el mayor número que le divide a las cantidades dadas. Entre 18, 54 y 36, el mayor número que le divide a los 3 es 18, porque también le divide 2, le divide 6 y le divide 9, pero el mayor número que le divide a todos es 18. Entre m cuadrado y m, el de menor exponente va a ser m. Entre x y x cuadrado, en el tercer término no tengo x, entonces no es factor común. Si faltan uno de los términos de la expresión dada, ya no es factor común. Entre y cuadrado y cuadrado es y cuadrado el factor común. Tengo 18, m y cuadrado el factor común. Empezamos a dividir el primer término por mi factor común. 18 dividido 18, 1. M dividido M, 1. X no tengo con quién dividir, copia igual X. Y cuadrado dividido y cuadrado es 1. Si fuese el único resultado 1, teníamos que poner 1, pero ya tenemos que es X. Menos dividido más menos, 54 dividido 18 es 3. M cuadrado dividido M es M. X cuadrado no tengo con qué dividir, copia igual. Y cuadrado dividido y cuadrado 1, como no es el único resultado, no se pone el 1. 36 dividido 18 es 2, m dividido m, 1, y cuadrado dividido y cuadrado 1, el resultado es 2 porque ya no es el único resultado. Entonces tenemos 18m y cuadrado por x menos 3mx cuadrado más 2 es el resultado del factor común. Entonces, ahí terminamos con los ejemplos factor común monomios. Pasamos a factor común polinomios. Por observación se extrae el factor común entre las cantidades dadas y luego se procede a dividir la expresión por el factor común. Tenemos por observación cuál es el factor que se repite en ambos términos, es a más b. Entonces a más b va a ser el factor común. X por a más b dividido a más b me da x. M por a más b dividido a más b me da m. Entonces es a más b por x más m. Un producto de dos binomios el resultado. En el segundo ejemplo, también por observación vamos a extraer el factor común, es la cantidad que se repite a menos 1, el factor común, empezamos a dividir.
2x por a menos 1 dividido a menos 1 me da 2x, menos y por a menos 1 dividido a menos 1 da y. Tenemos el tercer ejemplo donde por observación encontramos que en este ejemplo le falta el paréntesis que debemos agregar y se procede como los ejemplos anteriores. Y solamente le falta el paréntesis que le vamos a agregar la cantidad dada. Ahí está en rojo el paréntesis y es igual a los dos ejemplos anteriores. Factor común x más 2, empiezo a dividir m por x más 2 dividido x más 2 me da m, más x más 2 dividido x más 2, 1. En el cuarto ejemplo, por observación encontramos que las cantidades son iguales, pero los signos son contrarios. Entonces tengo que multiplicar por la cantidad menos 1. Tenemos ahí el ejemplo. A por x más 1, pongo menos 1 para multiplicar por estas dos cantidades y están señalizadas. Menos por menos más x, menos por menos más 1. Entonces, ya tengo como el caso anterior o los casos anteriores y el factor común es x más 1. A por x más 1 dividido x más 1 me da a, menos 1 por x más 1 dividido x más 1 me da 1. Tengo los cuatro ejemplos también en factor común polinomios. Factor común por agrupación de términos. Podemos agrupar los términos de acuerdo con los coeficientes o a la parte literal. Como el resultado es un producto, el orden de los factores no altera el valor del producto. Dará el mismo resultado. Ejemplos. Tenemos ahí una expresión algebraica. Podemos agrupar de dos formas. En este ejemplo no tenemos coeficientes, entonces solo tendremos en cuenta la parte literal para agrupar. Vamos a agrupar de acuerdo a la letra A por un lado y de acuerdo a la letra B por otro lado. Agrupé ahí en el primer factor AX más AI de acuerdo a la letra A y en el segundo factor más BX más BY de acuerdo a la letra B. En el primer factor el factor común es A. Tengo AX dividido A me da X, AI dividido A me da Y. En el segundo factor el factor común es más B. BX dividido B me da X y BY dividido B me da Y. Tengo un factor común polinomio como el caso anterior. ¿Cuál es el factor común? X más Y. Entonces, tenemos X más Y, empezamos a dividir. A por X más Y dividido X más Y me da A, más B por X más Y dividido X más Y da B. Y tenemos el resultado ahí. Ahora vamos a agrupar de acuerdo a la letra X por un lado y de acuerdo a la letra Y por otro lado. Agrupé de acuerdo a la letra X, AX más BX por un lado y por otro lado más AI más BY por otro lado. En ambos términos tenemos factores comunes. En el primer factor, el factor común es X. Entonces, X, AX dividido X me da A, más BX dividido X, B. En el segundo factor, el factor común es más Y, AI dividido Y da A y BY dividido Y da B. Tengo un factor común polinomio como el caso anterior. El factor común es A más B. Entonces, A más B el factor común, empiezo a dividir X por A más B dividido A más B me da X, más Y por A más B me da Y. Si analizamos, tenemos que los dos resultados, agrupando de acuerdo a la letra A y B, o agrupando de acuerdo a la letra X e Y, me da el mismo resultado, porque el orden de los factores no altera el valor del producto. Ahí está señalizado con una flecha. El primer resultado me salió X más Y por A más B, y el segundo resultado A más B por X más Y, que son los mismos resultados. Pasamos a otro caso que es la diferencia de cuadrados perfectos. Se halla la raíz cuadrada de ambos términos y el resultado es la suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas y viceversa. Tiene que tener dos factores, tiene que ser una diferencia y ambos factores tienen que tener raíz cuadrada exacta. Tenemos 1 menos a cuadrado, hallo la raíz cuadrada de 1 es 1, de a cuadrado es a, se divide por 2 el exponente, es la suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas. Y dice, y viceversa, dice la regla. Quiere decir que puedo poner primeramente el signo negativo y luego el positivo. No importa, porque el orden de los factores no altera el valor del producto. Tenemos el otro ejemplo, hallamos la raíz cuadrada de ambos términos, de 16 es
4 de x cuadrado se divide por 2 el exponente es x, de 25 es 5 y y a la cuarta se divide por 2 el exponente y al cuadrado. 4x menos 5y cuadrado, primero puse la diferencia y luego la suma, indistintamente. Puedo poner la suma y luego la diferencia o la diferencia y luego la suma. Cuando tenemos expresiones fraccionarias se halla por separado la raíz cuadrada del numerador y el denominador. Ahí tenemos la raíz cuadrada del numerador y el denominador, sumo primeramente y luego resto. No importa el orden que ponga. Entonces, cuando son expresiones literales, los exponentes se dividen por 2 igualmente para hallar la raíz cuadrada. 2n dividido 2 me da n y 4m dividido 2 me da 2m. Elevo a esa potencia los números. Entonces tenemos los 4 ejemplos de diferencia de cuadrados perfectos. Ahora vamos a ver trinomio cuadrado perfecto. Trinomio 3 términos. Cuadrado perfecto, si está ordenado en forma creciente o decreciente, el primero y el último término tienen que tener raíces cuadradas exactas. Se halla la raíz cuadrada del primer término y del último término utilizando el signo del segundo término, elevando al cuadrado el resultado. Ahí tenemos una expresión algebraica, hallo la raíz cuadrada de m cuadrado de m, de 1 es 1. Sumo porque el signo del segundo término es positivo y la suma de las raíces cuadradas tengo que elevar siempre al cuadrado. Otro ejemplo, raíz cuadrada de 4x cuadrado es 2x, de 25 es 5y, resto porque el signo del segundo término es negativo. Siempre elevo al cuadrado. Tengo otro ejemplo, 1 menos 8ax cuadrado elevado al cuadrado. Siempre uso el signo del segundo término, no se olviden de elevar al cuadrado. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, de b al cuadrado es b y de 4 es 2. Siempre elevado al cuadrado. Tenemos entonces los 4 ejemplos de trinomio cuadrado perfecto. Con esto concluimos la clase de hoy. Muchas gracias por la atención. Continuamos en la próxima clase.